Listo. Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Estamos celebrando ya este Viernes Santo y estamos haciendo el camino de la cruz, el proceso de la cruz, a la cual lo vamos a vivir acá desde la capillita, desde nuestra capillita de las Salinas en Santa Rosa de Lima. Vamos comenzando a caminar para ir viviendo la experiencia mientras vamos viendo el Vía Crucis, especialmente para vos que no podés participar de este momento. Entonces el primer misterio, Jesús es arrestado. En el segundo punto de la estación, no misterio, es que Jesús lleva la cruz a cuesta, recordando especialmente a Simeón. Y después entramos al tercero, correspondería a que Jesús cae por primera vez. En el cuarto vamos a contemplar a que Jesús se encuentra con María, por eso qué importante que puedan ir viviéndolo desde esa experiencia a la cual ustedes puedan contemplar el rostro de María. Y después seguimos por el quinto, a la cual Jesús, no lo sabemos, nos acercamos porque no lo sé, consuela a las mujeres. Ahí está, Jesús consuela a las mujeres. Y de allí, no, es ayudado por el Sirineo. Y de ahí el sexto es que Jesús consuela a las mujeres, donde aparece la Verónica. Después el séptimo, vamos a ver, porque se dio vuelta. Vamos a ver. Jesús cae por segunda vez. El octavo. Con la Verónica, con las mujeres. El noveno, Jesús cae por tercera vez. Y después tenemos el décimo, que Jesús es desvestido. El 11, que Jesús es crucificado. El 12, que Jesús muere. Y el 13, que Jesús es sepultado. Siendo las 5:55 de la tarde, vamos preparándonos. Ahí Rodrigo los va a llevar al templo. Vamos preparando con el proceso de silencio, de ir haciendo silencio, de ir calmándonos, de ir buscando un poco la experiencia de Dios en todo este momento. Pedirle a Dios especialmente la interioridad, pedirle a Dios que te ayude en el fortalecimiento de tu fe, tratar de vivir esta experiencia que sé que para muchos lugares todavía es un poco complicado porque en muchos lugares todavía no se puede asistir a templos, se han cerrado algunos, en algunas comunidades se ha pedido que no se asista, entonces por ese mismo motivo traten de vivirlo de la mejor experiencia que puedan vivirlo, porque Jesús toca todos los corazones y los tiempos de Dios son totalmente distintos a los tiempos nuestros, así que aprovecha este momento, pedirle a Dios que te llene de paz, pedirle a Dios que te llene de misericordia. Aprovecha especialmente aquellos que no han podido ir a confesarse o no han podido estar en un lugar donde puedan hablar con un sacerdote. Aprovecha de pedirle perdón a Jesús. Sí, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Ya después en algún momento se va a dar la oportunidad de ir a confesarte con un sacerdote, de encontrarte con él. Pero ahora es esta la situación. Entonces aprovechala. Pedile al Señor que te ayude, que te dé la fuerza necesaria, que te anime, que te cuide en esa interioridad con Dios. Pedir especialmente a Jesús que Él te llene de paz, ¿no? Por sobre todo eso, que Él te llene de paz, que Él te llene de su bondad, que Él te llene de su misericordia. Ya estamos a 5:57, a 3 minutos de comenzar la Santa Misa. Rodrigo va a ir pasando y ya comenzamos en 2 minutos. Vamos allá.
te arrodilles. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya por la que Cristo, tu Hijo, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre, y su apariencia no era la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído, y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura, que atrajera nuestras miradas sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soporta nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila. Él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó por su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos,
aunque no había cometido violencia ni había engañado en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de preparación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre él las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue condenado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salvo respondemos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos, tú me rescatarás, Señor Dios fiel. Todos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como muerto he caído en el olvido. Me he convertido en una cosa inútil. Todos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo: tú eres mi Dios. Mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Todos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Todos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Cristo dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era Hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón,
Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas el traidor también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y le preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron. A Jesús de Nazareno. Él les dijo: Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: ¿A quién buscan? Le dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús repitió: Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que esto se vaya. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: no he perdido a ninguno de lo que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que solo un hombre muera por el pueblo. Entre tanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que había encendido porque hacía frío, pero también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído que les enseñé. Ellos saben bien lo que he hecho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presente le dio una bofetada diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación trae contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato
volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo o otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato les dijo: Entonces tú eres rey. Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelten al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espina y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándole le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espina y el manto púrpura. Jesús les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar al pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no lo hubiera recibido de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado El Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban. Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaran. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, rey de los judíos, y lo colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: Yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió:
lo escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica y como no tenía costura porque estaba hecho de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí: no la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien amaba, Jesús les dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo a su discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, Jesús dijo: todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Los que puedan se arrodillen. De pie. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara a retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la Escritura dice: verán que al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfume según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta, y en ella una tumba nueva en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados.
Hoy estamos celebrando el misterio de la cruz. Y al hablar de la cruz me gustaría remitirme a 3 palabras que aparecen en la palabra de hoy. La primera es llorar, la segunda es sufrir y la tercera es morir. Llorar, sufrir, morir. Y la primera es llorar. En la vida vamos a llorar. Es más, en esta vida venimos llorando. Y la lágrima implica también vida. Porque si vos no llorás cuando nacés, el médico se encarga de pegarte para que llores. Porque es necesario llorar para que los pulmones se expandan. Pero en la vida también, como dice un filósofo, cuando uno llora y saca sus lágrimas, a la vida la ve más clara. Cuando uno llora y saca las lágrimas, a la vida la ve más clara. Y es esta nuestra lucha, porque en la vida también vamos a llorar. Y me gustaría solamente remitirme a 3 tipos de lágrimas. Por un lado, la lágrima de la alegría. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos hemos reído tanto, empezamos a llorar? Y lloramos de alegría. Lloramos de esa alegría, de ese sentimiento, porque tenemos sentimientos, porque somos sensibles. Jesús también lloró. Esa alegría que capaz que hoy nos falta, la alegría del optimismo, de saber que vamos a salir para adelante. Hay veces que perdemos esa lágrima de la alegría. Hace años que muchos no sacamos esa lágrima de la alegría, porque hemos perdido la esperanza y estamos siempre con esa actitud de tirar para abajo. Después está el segundo tipo de alegría. La alegría de la sorpresa, del entusiasmo, de esa mamá y ese papá que hace tanto tiempo que no se ve y se pegan el abrazo. La sorpresa, cuando algo te sorprende en la vida, llorás porque te sentías impotente de algo y ahora sentís que se cumple. Y después está la lágrima de la tristeza, cuando te sentís que no podés, cuando sentís que algo es superior a vos, que te vence, cuando te sentís limitado, cuando perdés a un ser querido, cuando perdés a alguien que amás. Esas lágrimas que no te permiten expresar nada, porque la angustia te carcome. Esas lágrimas cuando vos llorás, porque sentís que lo has perdido todo y no sabés cómo sigue tu vida. Esas lágrimas cuando vos decís dónde estoy parado y no sé cómo seguir con toda mi historia de vida, porque te sentís muerto en vida y llorás. Y tenés una lágrima que cae una tras otra. Y que hay veces que esas lágrimas van acompañadas del grito, porque es tanta la impotencia que sentís que lo único que querés hacer es llorar. Y ni siquiera vos te podés controlar. Pero después está este segundo punto, el sufrir. Y todos también sufrimos en la vida. También la cruz nos marca esto, el sufrimiento, el sufrir. ¿Qué significa sufrir? Pasar. Pasar. Eso significa sufrir, que voy a pasar a algo distinto, a algo nuevo, que no sé si es mejor o es peor, pero sé que algo va a cambiar en mi vida. Por eso la palabra crisis viene del término krinein, crino, que significa del griego cambio. Todos sufrimos, y cuando uno sufre, tiene crisis. Y cuando uno tiene crisis, sufre. Porque siempre cuando uno cambia, tiene miedo. Y por ende se paraliza. Por eso las crisis nos llevan a sufrir y los sufrimientos nos llevan a estar en crisis. La crisis de que no sé qué va a pasar mañana con mi vida, la crisis de que tengo que tomar una decisión para mi vida, que no puedo seguir así y que la ansiedad me carcome. Y entonces es ahí donde tengo que mirar qué quiero yo para mi vida. Porque el sufrimiento significa también que estoy encapsulado o encerrado en mí mismo y no tengo la capacidad de mirar para adelante. Y por eso paso al último punto, morir. Y a la cual me gustaría decirte que hay 4 tipos de muerte. Por un lado está la muerte física, a la que todos conocemos. Que cuando nosotros nacemos, sabemos, lo único que tenemos de certeza cuando uno nace es que va a morir. No sabemos si vamos a ser ricos, si vamos a ser pobres, si vamos a sufrir mucho, si vamos a sufrir poco. Lo único que sabemos es que vamos a morir. Y a todos nos golpea la muerte física. Por más fe que tengamos, por más ilusiones que tengamos, por más convencidos que estemos de la vida eterna, lloramos, sufrimos. Y hasta yo, que soy cura, si mi vieja se muere y si mi viejo se muere, voy a llorar.
porque yo no me sentí muerto con ellos. Porque por más que tenga la fe de un papa, o la fe de la persona con más fe del mundo, ante la muerte sufro, ante la muerte me golpeo, ante la muerte me caigo. Pero después está un segundo tipo de muerte, la muerte psicológica. Cuando vos sentís que tu pensamiento no encuadra en esta sociedad, cuando vos sentís que tu pensamiento no encuadra en tu familia, cuando vos sentís que no te dan lugar a la palabra y te piden que te calles, callate, mirá quién habla, callate, ¿qué venís a hablar vos? Qué duro cuando tenés que morir a tus pensamientos, qué duro cuando te ningunean, sí, cuando te ningunean, esa es la muerte psicológica, cuando vos querés dar tu punto de vista o tu opinión, y te dicen vos que te metés. A vos y a mí, a todos nos pasa. A mí también me pasa cuando mis amigos me dicen, ¿vos qué hablas si vos sos cura? ¿Y qué te crees? ¿Que porque sea cura no soy hombre? Por supuesto que sí. Pero nos duele esa muerte. Pero después hay un tercer tipo de muerte. La muerte espiritual. Cuando sentís que Dios no te habla, cuando te sentís en silencio, cuando te sentís caído, cuando sentís que Dios no te escucha y cuando vos decís, che, Dios, tirame un centro, dame una mano, por lo menos dame el laburo, porque tengo mi mujer, mi hijo, mi marido y mi hijo, dame una mano. Y sentís que Dios no te escucha. O cuando vos le decís a Dios, por favor, ayudar a mi vieja que se está muriendo, dame una mano. Y nada. O cuando sentís que venís a misa, y nada. Y cuando ni siquiera tenés ganas de rezar. Y sentís que la religión y la espiritualidad para vos ha muerto. Y después hay un cuarto tipo de muerte, que para mí es la muerte peor. Con todo respeto, humanamente hablándote, es la peor, que es la muerte moral. ¿Y qué significa la muerte moral? Cuando la gente te señala con el dedo, cuando la gente dice, mirá, este es esto, este es el otro, cuando te rotulan, cuando te dicen, mirá este. Cuando la gente te ha rotulado y te señalan con el dedo. Que capaz que te mandaste una macana y todo el mundo se enteró y ya basta para que a vos te anulen. Mirá, ¿te acuerdas que ¿te acuerdas lo que ha hecho esta? Mirá. Mirá que la venido a misa, doña Juana, vos para caer los santos, che. Sí. Y todos somos así, ¿eh? Todos somos así de acusar. Todos somos de matar. Todos somos de matar. Esa muerte moral que te hace sentir mal. Porque crucificamos a las personas, las tachamos de nuestras vidas. O como cuando viene tu hija y te dice, mira mamá, te presento mi novio, y vos, hija, ¿de quién sos? De don Pedro X. Don Pedro X, no, hija, separate porque esto viene de familia fulera, ¿eh? Todo cae en la misma bolsa. Todo cae en la misma bolsa. ¿Por qué somos tan fáciles de matar con el dedo? ¿Quién te crees que sos? ¿Qué te crees? ¿El Inmaculado y la Inmaculada? Pará. Jesucristo es el único santo de los santos y la Virgen María la única Inmaculada. De ahí para abajo todos somos una manga de pecadores, incluyéndome yo. Ahora bien, ¿cuándo vas a morir a tus prejuicios? Hoy el Señor también te habla desde ahí. Eloí, Eloí, lema sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estamos en un tiempo de cambio y necesitamos cambiar. Es un tiempo de cruz y necesitamos resucitar. De pie. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia para que la Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia, para gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas, escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiados por su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Carlos y por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestra súplica por tus ministros, para que con ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad de su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan también encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros, ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no creen en Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios, Padre Todopoderoso, por los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere a los injustos de los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos, pureza de los atribulados, llega hasta ti la súplica de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Venid, adoremos.
Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Venid, adoremos. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Venid, adoremos. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Venid, adoremos. Traten de tener las cruces en sus manos para que les bendiga. Es la cruz de salvación, árbol que nos dio la vida, precio de la redención, de la humanidad caída. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, salvador. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, salvador. Es la cruz de salvación, árbol que nos dio la vida, precio de la redención, de la humanidad caída. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, Salvador. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, Salvador. Cuando termine la celebración, podrán hacer su depósito de la ofrenda de la limosna, a la cual recordemos que el Viernes Santo toda la limosna va dirigida a Tierra Santa, por el motivo al cual nosotros los católicos no podemos tener propiedad propia en lo que refiere en Tierra Santa. Entonces los judíos, nuestros hermanos judíos y musulmanes, alquilan esos lugares a donde Jesús estuvo. Por ende, nosotros como iglesia pagamos a esos lugares, que está a cargo de los padres franciscanos. Por eso la colecta del Viernes Santo de todo el mundo va dirigida a Tierra Santa, para mantener los lugares sagrados que corresponden a los católicos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus enseñanzas decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la Iglesia, y conforme a tu voluntad, concédenos la paz y la unidad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Tú has venido a la orilla, has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Sentados. Las personas que no pudieron comulgar repitan la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo recibirte en mi corazón. Ya que no puedo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, divino Salvador. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia para que, por la participación en este santo misterio, permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto a esta bendición, bendigo todos los objetos religiosos. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No se olviden que estamos en tiempo de pasión del Señor, tiempo de dolor. Por ese mismo motivo puede quedarse a adorar la cruz si lo desea.
Si quieren después, obviamente, el Via Crucis, si quieren realizarlo en sus casas, sus tíos, lo que fuere, recuerden que la idea es algo tranquilo, incluso un pequeño ofrecimiento de alguna comida o de la música, en fin, cada uno vea qué es lo que le puede ofrecer en el día de hoy al Señor. Podemos quedar en paz. Gracias a Dios. Si nos retiramos en silencio.